ya que entendimos que el equilibrio de Gibbs-Dunlap nos permite tener distribuciones desiguales de los iones en ambos lados de la membrana, toca entender qué son los potenciales iónicos. Para eso nada más nos vamos a quedar con las concentraciones del sodio. En este ejemplo, claramente hay más sodio afuera de la célula que adentro. Según todo lo que hemos visto, el gradiente de concentración nos va a indicar que el sodio va a entrar. Esto es antes de que suceda cualquier cosa, antes de que empiece a difundir. Esa capacidad latente de difusión la vamos a llamar potencial de difusión. Una diferencia de cargas en física la medimos con voltios, es decir, voltaje. O sea que el voltaje nos traduce el gradiente eléctrico. Pero de igual manera, como son muy poquitas cargas, en vez de voltios, utilizamos milivoltios. Ahora, ya que empieza a suceder el transporte de sodio al interior de la célula, al llegar al equilibrio electroquímico, pusiéramos un voltímetro a medir qué tanto cambió la carga eléctrica en el interior de la célula, a lo que se le llama potencial de membrana, nos va a dar una cantidad en milivoltios. Entonces, a esa cantidad en la que el sodio está en equilibrio electroquímico, se le va a llamar potencial de equilibrio. Con un poco de suerte para este punto ya te diste cuenta que la relación que existe entre los dos potenciales es muy parecida a la que existe entre el hidrogenión y el hidroxilo. Es decir, para cualquier ion, mientras más se aleje de su potencial de equilibrio, más grande va a ser su potencial de difusión. Y de manera contraria funcionaría como mientras más pequeño sea su potencial de difusión, más cercano se va a encontrar de su potencial de equilibrio. Ahora, ese potencial de equilibrio viene dado por la igualdad de las fuerzas mecánicas con las fuerzas eléctricas, que básicamente vienen representando el gradiente químico y el gradiente eléctrico respectivamente. Si sustituimos las variables que se utilizan para calcular ambas, obtenemos algo así y pongo rápidamente las acotaciones de cada variable. Ahora, lo que nosotros realmente queremos saber es esto, la diferencia de potencial. Por lo que vamos a reacomodar la ecuación, vamos a pasar esto para este lado y todo lo demás hacia este lado. Sustituimos los valores que se pueden sustituir, como por ejemplo E1 menos E2, lo vamos a sustituir por EX. La constante de los gases la sustituimos, la temperatura la sustituimos por 37 grados. Y si se expresa la ecuación en millivolts, se puede reducir a esto que es una ecuación importantísima que se llama ecuación de Nernst, en donde la concentración de 1 se va a referir a la concentración molar del ion que queremos saber, el potencial de equilibrio en el líquido intracelular y su correspondiente en el líquido extracelular. Entonces, pues bueno, creo que ya quedó claro, ¿no? La ecuación de Nernst nos da el potencial de equilibrio de un ion, solo que falta una pequeña cosita más. Acordamos que las dos cosas que detienen la difusión de un ion son la disminución del gradiente químico, el aumento de cargas del mismo signo en el líquido intracelular, pero hay una tercera cosa, y esta es la permeabilidad de la membrana hacia ese mismo ion. ¿Y qué quiero decir con esto? Todo este tiempo hemos asumido que ion que llega, es decir, ion que está aquí en el espacio intracelular, ion que pasa eventualmente, pero ¿qué tal si la permeabilidad no es del 100% de este ion? Es decir, ¿qué tal si de 10 iones solamente pasan 5 iones? Es decir, que tiene una permeabilidad del 50%. Digo, este gradiente no se va a ir a ningún lado en el tiempo, ¿cierto? Entonces, eventualmente va a alcanzar su equilibrio electroquímico. Pero el problema o lo interesante surge cuando tenemos otro ion con permeabilidad diferente. Vamos a suponer que el potasio tiene más permeabilidad que el sodio para la membrana. ¿Qué va a pasar con el potencial de membrana? Recuerda que cuando teníamos un solo ion, el ion de sodio, cuando empezaba a difundir el sodio, llevaba el potencial de membrana hacia su potencial de equilibrio. Eso quería decir que el potencial de membrana era igual al potencial de equilibrio del sodio. En este caso, el potencial de membrana va a tener que decidir con quién se quiere ir más o hacia qué potencial de equilibrio se va a ir más, si para el sodio o para el potasio. Es decir, si la permeabilidad para ambos iones fuera del 100% o fuera la misma, el potencial de membrana se ubicaría exactamente a la mitad del potencial de equilibrio de ambos iones. Pero ahora, ¿qué pasaría si la membrana fuera más permeable a un ion
que a otro. Es decir, si fuera más permeable, por ejemplo, al potasio, el potasio difundiría más que el sodio. Por lo tanto, el potencial de membrana se encontraría más cerca del potencial de equilibrio del potasio que del sodio. Pero en la célula y el líquido extracelular no solamente tenemos al sodio y al potasio, tenemos más iones contribuyendo al potencial de membrana. Entonces ahora necesitamos una ecuación que considere todos esos iones contribuyendo y sume sus permeabilidades. Esa ecuación se llama ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz y se ve más o menos así. A pesar de que los otros iones también tienen una distribución asimétrica, estos en esta ecuación son los principales sometidos a un gradiente químico y capaces de difundir, los que mayormente contribuyen al potencial de membrana. Pero aquí la pregunta que yo me haría sería, cuando la hagamos, ¿qué es esto? ¿Qué es este resultado? ¿Qué nos dice? Bueno, pues el número que nos da es a lo que se le llama potencial de membrana en reposo. Y ahora un repaso general como conclusión, recordando todos los términos que hemos visto. Potencial de membrana así solito se va a referir a la diferencia de cargas intracelular comparado con el líquido extracelular. Es decir, si yo te digo que el potencial de membrana es menos 5 milivolts, quiere decir que el interior de la célula es 5 milivolts más negativo que el externo o que el medio extracelular. El potencial de equilibrio de un ion se refiere al potencial de membrana cuando ese ion alcanzó su equilibrio electroquímico. Es decir, que si tuviéramos una célula solamente permeable al potasio y su potencial de equilibrio fuera, no sé, más 50 milivolts, significa que cuando el sodio esté en su equilibrio electroquímico, el potencial de membrana va a ser más 50 milivolts. El potencial de difusión simplemente son las condiciones iniciales o las circunstancias diferentes al potencial de equilibrio. Aquí no doy un número porque pues depende básicamente de las condiciones externas de ese ion. Es decir, si las concentraciones extracelulares del sodio son mucho más grandes que las intracelulares, entonces el potencial de difusión va a ser más grande. Y si las concentraciones no son tan diferentes, entonces se va a encontrar más cerca de su potencial de equilibrio y su potencial de difusión va a ser pues muy pequeño. El potencial de equilibrio se calcula con la ecuación de Nernst, pero habíamos quedado que existían diferentes grados de permeabilidad para los diferentes iones. Entonces, sumando los potenciales de equilibrio de todos los iones y sumando su permeabilidad, esto era básicamente la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, que es básicamente una extensión de la ecuación de Nernst, nada más que le suma la permeabilidad de los iones. Y esto es el valor teórico de lo que llamamos potencial de membrana en reposo.